Buenos días, Aide, buenos días, Nico, ¿cómo están? Sí, muy Buenos buenos días, días, Ira. Muy bien, Iracema, Nicolás. Ujú. vamos a tener una sesión para Brian y vamos a respirar. Em, Quiero aclarar que Brian es un niño de 10 añitos con cierto tipo de características y enfermedades autoinmunes. Él fue de alguna manera visto energéticamente anteriormente en alguna terapia energética. Entonces vamos a ver cómo está para empezar a restablecer la forma en que su organismo en realidad necesita estar en armonía con él y con su parte espiritual y con su parte energética. Entonces vamos a ver esta situación, a ver cómo se presenta. Nico, respira profundo y quiero primero que me digas el peso energético de Brian. Y segundo, que me digas su espacio energético y si tiene interferencia. Voy a contar de 5 a 1. Tú te respiras, tú te conectas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Lo primero que percibo con respecto a su peso energético, Ira, es como si Brian fuera algún tipo como de mesa ritual, Uh-huh. como si su peso energético se refiriera a él como un componente de un proceso ritualístico. Uh-huh. Su espacio energético es como es al mismo tiempo nulo, pero al mismo tiempo está compuesto como de paredes muy grandes que están como bofas, como vacías. Y él, Brian, yo lo veo en el centro, Ira, en una imagen muy distorsionada de un cuerpo, em, como si estuviera, pues, como crucificado, como estirado, ¿sabe cómo? Y tiene abierto todo el cuerpo, haz de cuenta, tiene como una cortada que va desde las muñecas y atraviesa por todas las zonas y lo parte así como a la mitad. Y es como si el niño tuviera todos sus órganos expuestos. Y si hay en específico una interferencia, eh, es como un tipo de hombre, como un hombre negro, o sea, negro me refiero a que toda su compostura es negra, como si fuera hecho como de una mancha o una tinta, Uh-huh. y se mueve entre los órganos de Brian. Es como una tinta negra que se esconde detrás de sus órganos. Uh-huh. Ok. ¿Qué es ese hombre? Tócalo y obsérvalo y dile que tome forma. Cambia, sin embargo, no cambia tanto. Es más bien como si la mancha negra se definiera Uh-huh. y mostrara rasgos como un tipo como de, pues como un tipo de humanoide que también parece como un perro, como si fuera como un hombre perro, haz de cuenta. Pero es muy negro y sus facciones están como derretidas. ¿Cómo se llama? Algo así como foro.
Foro. Ok. Nico, bien cerrado. ¿Me permites hablar con Foro? Sí, Ok. Foro. este cuerpo ya parece un centro turístico de paseos. ¿Por qué un centro turístico? O sea que... Vienen muchas como tú a verlo. Ah, sí. Pero ninguna es yo. Entonces, no importa. ¿Y qué es lo que pasean ahí? O sea, ¿qué es lo que ven ahí? Exigen verlo a él. Ajá. Ok. Y cuando exigen verlo a él, ¿qué sucede? Me muestro yo. Ok. Y entonces tú, ¿qué es lo que haces ahí? Cuéntame. Este para mí es como un refugio. Un refugio. Ok. ¿Un refugio de qué? Es un espacio en el que puedo habitar. Ajá. Un espacio que me permite crecer, que me permite consumir. Ok. ¿De dónde te tomas o de dónde te agarras para crecer y consumir? Principalmente estoy depositado en sus componentes del sistema linfático. Ok. Ok. ¿Y qué te gusta de la linfa? La capacidad de poder esparcir una infección. Ujú. O sea, tú eres como una infección. No, más como un pastor de infecciones. Un Las pas. observo y las hago crecer. Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes habitando el cuerpito de Brian? 3 años. Ujú. 3 años. ¿Y cómo llegaste a él? Entré por la boca. Ujú. ¿Cómo? Como un líquido. Ok. ¿Qué características tiene Brian para que lo hayas buscado a él?
Es como este niño es como si ya estuviera preparado para ser infestado. Ujú, Sus cavidades energéticas están vacías. ujú, Es como si estuviera puesto como un recipiente ujú, en donde se deposita el agua. ujú, Se apertura energéticamente ujú, a través de su sistema emocional, explotando sus características. Se expone ante la energía, ujú, se coloca como ofrenda. ujú. ¿Ofrenda a quién? ¿A quién se le ofrenda, Brian? En este caso, desde que estoy con él, a mí. Ujú, Pero podía observar cómo lo visitaban, ujú, tal y como en algún momento lo visité yo, ujú, a través de sus pesadillas, a través de sus fluidos, a través de hacerlo orinarse. ujú. Ok. Y entonces, ¿cuánto tiempo antes de estar con él lo visitabas y para qué? Visitaba a la madre. Ujú, Había algo en ella, un olor particular. ujú, Su embarazo olía, su embarazo llamaba la atención, ujú. como si ella estuviera ofertando a su producto. Ok. Y tú fuiste el que ganaste, aparentemente. Yo fui el que entró. ¿Qué circunstancias externas hubo para que él cayera en tu energía o tú en la de él o compartieran energía, como sea que lo veas? Principalmente había una sensación de humillación, Ujú, de miedo, ujú, incomodidad ujú, física. ujú, Fue como si el cuerpo hubiera estado en un estado de shock, ujú. temblaba. Ok, déjame con Nicolás. Nico desconecta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, ok. Nico, quiero que vayamos atrás. Cuando fue entregado por primera vez a rituales, tanto físicos como energéticos, dime dónde fue. Es una característica que Brian porta en su energía, por eso es que su energía se presenta así como una mesa de ritual. Ujú, Observo sus experiencias, que no son tantas. ujú, Es como si Brian hubiera estado en esta vida cerca de 11 ocasiones, ujú. pero en cada una de ellas llega un punto en el que él entrega algo, Ira. Ok. Ya sea que él entrega algo de su parte o que forma parte de la entrega de algo. Por ejemplo, observo una característica en donde él entrega 7 dedos. Ujú, En una vida en donde él se arranca 7 dedos para que sean consumidos como por bestias
y él gane su protección. En otra existencia observo que él se eunuca, no sé si está bien dicho, bueno, de una Ujú, otra manera de decirlo, se capa ujú, y entrega sus genitales también. ujú, En esta ocasión lo hizo como a un grupo de mujeres, como para una muestra de fidelidad. ujú, Y en una de las escenas que más fuertes observo, Ira, él entrega su lengua y sus ojos ujú. en intercambio como a una deidad muy similar a la que la visita hoy, como un dios perro, como un tipo como algo como, se ve como un Anubis de Egipto, pero no es esa deidad, pero es como esa característica, como un chacal. Ujú. Lo venera así como en un altar y él en un ritual entrega sus ojos y su lengua. Pero es muy común, mira, o sea, y en las vidas en las que no entrega un órgano, entrega, entrega un hijo o entrega un animal, pero en todas participa en algún tipo de ritual de sacrificio. Ok, vamos a ver desde su primera encarnación hasta el día de hoy, acabo que no son tantas, el común denominador que tienen los vientres que él elige o en el que él decide, aparentemente, encarnarse. Una característica principal que observo, Ira, es que los vientres se sienten insuficientes. Todos los vientres que Brian ha compartido son embarazos en los que la madre se concentra en todo lo que le hace falta Ujú. o en todo lo que no va a tener. No sé si me explico, Sí. como pensamientos en la madre que tienen que ver con situaciones de preocupación y estrés Ujú, sobre cómo resolver las situaciones. Madres con mucho miedo, observo mucho temblor en sus piernas, ujú, y no necesariamente porque se sientan afectadas directamente, pero es porque son madres con sensaciones de miedo muy grandes, ujú. y que normalmente están como infestadas de miedo en el estómago mientras tienen al feto también ahí. Otra característica que observo, Ira, es que son madres que no tienen una buena relación con el aspecto masculino, Ujú, son madres con muchos problemas de interacción con el hombre, ujú. em, y Brian en todas sus características ha sido también masculino. Por lo tanto, a la hora en que la madre lo gesta, em, específicamente a él, porque también observo que las madres pueden tener otros hijos, pero específicamente a él es como un asco a la hora de parirlo, como si el bebé que es Brian en todas sus existencias a la hora justa de nacer representara un peso tan grande y tan complicado para las madres que se sienten abatidas. Observa las características energéticas de las madres cuando el bebé no está y cuando el bebé se gesta. O sea, cómo cambia esta forma energética de ellas o no cambia o qué es lo que sucede, por qué tanto abatimiento de ellas hacia él. No cambia mucho, más bien las madres ya presentan esta sistematología previa al embarazo. Ujú, Es como si en la conciencia energética de la creación de Brian en sus distintas presentaciones o manifestaciones de vida, involucra todo un proceso en el que desde la parte del cortejo ya se percibe una relación infectada, Ira, como si la relación sexual tuviera una infección literal física, ujú, como si Brian fuera transportado junto a una transmisión sexual, ujú. eh, o simplemente son violentadas por el hombre que se encuentra con ellas. Ok, vamos a una situación. Quiero que vayamos antes de su primera encarnación y dime cómo él llega, entra y elige en esta tierra, en esta realidad, su forma física y energética. Fíjate, curioso, Ira, cuando llegamos a este espacio se observa que su primera encarnación también fue un sacrificio. Ujú,
es como si él en el espacio energético que se encontraba Ujú. necesitaba experimentar la vida para poder retribuir algo. ¿A Es quién? como si Brian, su existencia representara un cambio, un avance o una salvación para su raza. Ok. Y es elegido como en un tipo como de sorteo, Ujú. en donde, pero haz de cuenta que para esa raza, nacer en una vida terrestre es lo peor que les puede pasar. Ok. ¿Quién elige? Es como un sistema energético y como una pulsación planetaria que hace que las características de aquellos que son sacrificables se presenten. Y en este caso, Brian es presentado junto con otras tres almas igual que él. Ajá. Y ambas, y todas son como fracturadas o pulverizadas por su especie para después constituirlas en movimiento energético que se acerca a la Tierra. Ok, quiero hablar con esa pulsación. ¿Cómo podríamos o cómo quiere que se le llame a esa pulsación energética? Eso era algo así como Icatus, Icotus, Icatus. ¿Icatus? Ajá, ¿Icatus? ¿Con K? con C. Ok. Icatus. No es normal ¿No es normal que? hablar. Oh. Cuéntame qué es este lugar y qué es lo que hacen. Soy la esencia de un planeta como el tuyo. Ajá. Existimos. Ujú. ¿Por qué? ¿Cómo es que tú sacrificas o desechas las almas? ¿Para qué o por qué? Para crear transformaciones energéticas en mi estructura. Así es como nos movemos las esencias planetarias. Así lo hace también la tuya. Ujú. Y quiero que me comentes por qué es un castigo estar en la tierra para las almitas que eliges desechar. Porque la Tierra ha encontrado características que en mí aún no son presentes. Ujú. Entre esas el peso de la densidad. Ujú. De alguna manera en mi proceso esperaría contener en algún momento las características de tu planeta. Ujú. Sin embargo, en este momento la fisicalidad aún no es una cuestión real. Ujú. Siguen las especies de mi interior habitando en un sistema gaseoso más líquido. Ujú. Y de alguna manera los bordes de la densidad aún no son un peso. Sin embargo, tanta soltura no permite que el proceso de las almas que me habitan sea completado. Es necesario traer nuevas características. Ujú. Es por eso que ciertas almas son mandadas allá a vivir, a crecer, a nacer
a sentir y atraer densidad. La forma más fácil de atraer densidad es a través del dolor, Ujú. a través de la muerte y el sacrificio. Esas Ajá. energías crean una fuerza densa que es transmitible a mis entrañas y que me permite comenzar a crear nuevas aleaciones. Pero sobre todo hay una magia en la Tierra, la magia de la creación de energías duales. Ujú. Al mismo tiempo la muerte que los seres que salieron de mí perciben. Ujú. En mi energía se vuelve vida y me permite comenzar a crecer. Entonces son expulsados de tu lugar directamente hacia la tierra. Así es. De alguna manera la Tierra es como mi hermana mayor. Ujú. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, ¿cómo te sientes? Me sentía un poco mareado, pero ya mejor. ¿Ya mejor? Ok, respira. A ver, fíjate aquí, esto es muy interesante. Fíjate, la mente humana tiene la capacidad de pensar, de fantasear, de imaginar. Esta capacidad de pensar o de fantasear o de imaginar, dependiendo de la forma en cómo esta mente se alimente, es la forma de crear y es la forma de manifestarse. Entonces, a ver, vamos a generar, vamos a ir donde Brian empezó a generar un estado de latencia o de latitud, o donde esta energía eh, dimensional empezó a tener un pluripotencial. ¿Qué es un pluripotencial? Es empezar en todas las dimensiones al mismo tiempo a manifestarse para poder gestionarse y gestarse como una vida humana. En esta forma hay diferentes formas de autogeneración y diferentes estirpes en las que él puede decidir manifestarse o no. En esta forma es la forma en que él va diseñando el mundo en que se va a manifestar. Entonces, donde él quiere o pretende vivir a través de una forma de proyección del mismo, de su misma energía en ese momento. Entonces, es como si esta energía infinita que en esta célula que se va multiproyectando empieza él a expander niveles que representan todo lo que él aparentemente tiene por obligación que vivir para estar cumpliendo la forma de bajar en esta multidimensionalidad a la Tierra. Ok, quiero que empiece a transformar todas las propiedades que va proyectando a través de su espacio-tiempo en forma de vivirse aniquilado, de vivirse humillado, de vivirse siempre en una parte de un desprecio y de una entrega, porque él ha adquirido estas cualidades por creer que es la forma humana de manifestarse. Y dime qué es lo que hace. Estamos trabajando cuánticamente, entonces hay que tener mucho cuidado a todo lo que pasa. Dime qué pasa. Principalmente, Ira, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Es como si Brian comenzara a sentir todo el peso de la gravedad planetaria Ajá.
es como si la densidad se coloca encima de su cuerpo Ujú, y en primera instancia es bastante aplastante, Ira, porque digamos que la forma en que Brian se relaciona con la existencia a modo de ujú, sacrificio le permite no solamente a su planeta consumirlo, no solo a la parasitación que tiene habitar dentro de su cuerpo y comerlo, sino también que Brian se presenta como una fuente de inspiración justo de esta densidad para las personas o ambientes que se encuentran en la fisicalidad, mm, haciendo que Brian resalte las características depredadoras de las personas que lo rodean, haciéndolo ir a como, digamos, la perfecta presa, como si la gravedad en Brian lo hubiera envuelto de un sistema de atracción energética negativa que hace que todo lo que se encuentre a su alrededor muestre mm. la parte más Ok, oscura o la parte más parasitaria y depredadora que se encuentra en sus existencias. Entonces, haz de cuenta que esta densidad en este momento lo que está haciendo es que está aplastando a Brian. ok. Aquí vamos a ver una cosa. Es como si él energéticamente, al bajar a encarnarse en la tierra, voy a poner esta analogía que a lo mejor puede sonar dura, pero bueno, esta forma en que él va bajando es como si él estuviera siendo aplastado por un acero para empezar a buscar esta forma como el mercurio que es aplastado y él queriendo salir. Entonces, esta forma es lo que para él representa la fortaleza, el sentirse o vivirse aplastado para generar una forma en que él va generando una hipótesis mental acerca del fundamento de sufrimiento y de limitación a través de esta parte de la manifestación. Quiero que empiece a eliminar la forma en que la energía es obligada a la violación, a la imperfección y al deterioro del sistema biológico a través de la necesidad de corregirse con el sufrimiento humano. Y dime qué hace. Es como si Brian muestra otra vez esta versión que observamos al inicio de él, en donde todo su cuerpo se encuentra abierto, Ira. En este momento esa escena del niño es bastante dolorosa porque es como si por cada una de sus heridas este comando lo que le hace es toser. Sin embargo, a la hora que él está tosiendo o haciendo como este mecanismo como de, ese es como lo mismo que hace una bomba, como está como tosiendo en todo su cuerpo, al mismo tiempo está como succionando de adentro hacia afuera. Ujú, Y lo que yo observo, Ira, es que muchos tentáculos o venas en forma de tentáculo de su cuerpo se sueltan y empiezan como a moverse y a expulsar bastante como asquerosidad, como baba negra, ujú. que empieza a salir como por sus zonas que son coyunturas, Ira, por sus tobillos, por sus rodillas, por sus caderas, sus codos, sus hombros, el cuello, incluso la pelvis, como todas estas zonas en donde hay como un amarre, donde el cuerpo hace un clic. Él empieza a expulsar todas estas energías. Entonces observo que los pesos dénsicos o la gravedad que se cargaba sobre de él empieza como pasar de forma líquida por su cuerpo y ya no es tan pesada. A ver, a ver, aquí hay una parte muy importante. Quiero que empiece a observar la forma en que él crea y va gestionando estos vacíos que le generan una situación de no merecer o de energía para ser ocupado o de espacio para ser ocupado. Estos espacios vacíos son para convertir y transformar la energía en distintas formas, en distintas energías a tu favor a la hora de manifestar esta vida. Quiero que empiece a eliminar la idea de debilidad para empezar a gestionar electromagnéticamente en cada célula
a manifestarse una fuerza intrínseca de movimiento con una estructura donde todas las partículas empiezan a tener una propia forma de manifestación a través de su simetría, de su facilidad, de su diversidad, tanto energética como biológica, para empezar a entender lo que es la unificación energética del ser humano. Y dime qué hace. Haz de cuenta, Ira, que yo observo que sus células, su cuerpo y sus órganos empiezan como a crear un tipo como de chispa, como si estuvieran a punto de crear algún tipo como de ignición o de fuego para devorar muchas características que se encuentran pegados a todo eso. Sin embargo, ir a la hora en que Brian está intentando accionar todo este sistema de combustión interna, observo cómo tanto una enorme boca que representa al planeta y este perro como rabioso se colocan uno al lado del otro de la energía de Brian y empiezan como a densificar, como a querer intentar volver a meter en él líquidos como el que se encontraba. Sin embargo, es como si todo se quedara en las coberturas del campo energético de Brian y no es capaz de que esto entre. Sin embargo, sí lo ciega, como si la tinta esta que intentan poner por un momento lo confunde o lo distrae. Ok. Quiero que ahí pare el tiempo. ¿Por qué? Porque quiero que observe Brian ahora cómo va a manejar su autocontracción energética para empezar a construir el vacío cuántico. Mediante esta autocontracción energética empieza a bajar contraído para empezar a buscar la forma de manifestación biológica. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta construcción nueva de su energía va a empezar a generar una nueva forma sin necesidad a través de la manifestación de su cuerpo, en la manifestación biológica de él, en cada vientre, en cada estructura que ha decidido él nacer ahí. Sí, mira, lo que observo es algo bastante impresionante. Es como si todos los cordones umbilicales en los que él ha estado conectado, incluso los cordones o situaciones energéticas, porque se ve algo diferente en ese planeta, en donde él su esencia la conecta con la principal fuente energética, digámoslo así. Observo que se vuelve como un tipo como de túnel brilloso, toda esta energía umbilical que él amplía y observa las características de cada una de sus manifestaciones, Ira. Y observa Brian ya como un ser consciente porque no hay como esta tinta alrededor de sus ojos. Observa todas las opciones negativas que automáticamente las funciones presionantes de la gravedad dénsica la hacían elegir como una característica principal. Digamos, Ira, que de una forma muy gráfica, aunque no necesariamente es así con todos, la humanidad a la hora en la que encarna, de manera inconsciente, claro, porque no nos recordamos, elegimos ciertas características de función que se van a representar con nuestras formas físicas y que nos van a invitar a tener distintos tipos de relaciones. En un sentido no físico, cuando hacemos esas elecciones, no necesariamente entendemos cuál es el peso de aquellas que van a tener. Pero esto de alguna forma es válido porque la dualidad que la Tierra necesita implica que tomemos características de ambas porciones. Sin embargo, Brian solo se enfocaba en características corruptivas y características consumibles. Y ahora observo que él empieza a hacer nuevas elecciones. Cada uno va creando una realidad singular, única e irrepetible. Aquí lleva implícita la forma en que él va a tener su campo electromagnético a través de los niveles dimensionales de las mismas madres y de los mismos vientres en los que él se relaciona.
quiero que empiece, ahora vamos a trabajar desde esta parte del vientre de las madres y quiero que él empiece a eliminar toda la forma simbólica o real que vean cada madre de todos los procesos de estrógenos, de progesteronas y todo que llevan a vivir la humillación como la primera forma de manifestación en la tierra. Quiero que él empiece a reconocer en esos vientres la forma de ser único e irrepetible y mostrar y enseñar a las madres, a las progenitoras en todos los tiempos y en todos los espacios que son únicas e irrepetibles y que las haga sentir él, porque la estructura de él es la que va a cambiar la estructura de ellas al estar él en el vientre, no lo que ellas son, sino es lo que queremos trabajar. Entonces quiero que empiece a eliminar todas las características de humillación, de vergüenza, de venganza, de dolor, de autosabotaje y de culpa que cada una de las madres que han gestado a Brian han tenido. Y quiero que empiece a trabajarlo primero desde el hipotálamo, el corazón y el sistema nervioso central. Y dime qué pasa. ¿Te das cuenta que el fetito que es Brian en cada uno de estos cuerpos está trabajando cerca, Ira, de la semana número, como cerca de la semana número 12 a la 14, que estaríamos hablando del tercer mes de gestación? Uh-huh. En ese punto, cuando las características del sistema nervioso empiezan como a desenvolverse hacia el cuerpo para empezar a crear reacciones, digamos, electromagnéticas, y que el corazón empieza como a latir con una intensidad mucho mayor porque la implicidad atómica de lo que necesita ahora viene en potencial de crecimiento. Fíjate que observo que él crea como una pequeña bomba energética, ese feto, que después de toda la energía que hace del hipotálamo y del corazón, la manifiesta como un tubo de luz, Ira, que el niño expulsa a través de su cordón umbilical y hace que la reacción energética suba hacia la mente y el sistema mental de la madre, y también a su sistema emocional, a su sistema físico, y hace como, digamos, como que un calor que invita a la madre, porque la invita, no la obliga, invita a la madre a gestionar sus propias elecciones, pero principalmente invita a la madre a percibir su feto con una sensación diferente, en donde se elimina en las características de los vientres el asco o el rechazo de aquella función sexual que hubiera provocado a Brian o no. O sea, al final, al final la madre ya traía, o sea, ya traía sus propios constructos del dolor, y aun cuando Brian no necesariamente era la característica, se la enfocaban completamente a él. Entonces empieza a observar cómo las madres empiezan a hacer estas expulsiones de pensamientos que les salen como distintas cápsulas de sangre a través de los ojos. Ira, nunca había visto a las mujeres expulsar por los ojos, pero es por los ojos, porque es como si fueran afirmaciones de sensaciones visuales las que transforman su percepción de lo que tienen adentro. Entonces el bebé las está ayudando a cambiar, digamos, enormemente muchísimas características, perspectivas y muchísimas relaciones emocionales que están directamente conectadas a los huesos de las madres, porque son miedos que las hacen simbrar, Ira. Son las madres cuando se relacionaban con la energía de Brian, siempre estaban pensando o en violaciones, o en asesinatos, o en golpes, o en abusos, o en robos, y siempre estaban en un sistema de victimismo que se envolvía alrededor de ellas, provenientes por el padre o no, porque también era la circunstancia ambiental. Claro. Entonces eran esas sensaciones densas en las madres, empiezan a retirarse. En específico, por ejemplo, la madre actual, observo que Ivette expulsa a través del estómago estas sensaciones negativas, y a través de sus senos, Ira, como si calostros de energía densa se hubieran quedado en sus pechos y empiezan a salir, y le empiezan a dar también a ella una sensación de que ya su pecho no está apretado o no pesa.
Quiero que empiece a trabajar, vamos a trabajar con el meridiano del hígado, porque está vinculado a, vamos a decir, a emociones o situaciones que van gestionando sentimientos que van afectando a través del odio, del rencor, del resentimiento, todo aprendido desde ahí, desde esta forma de su formación. Quiero que empiece a equilibrar la forma de este meridiano y quiero que empiece a explotar toda la forma en que el sistema linfático empieza a mover y a manejar toda esa energía en todos los niveles, en todos los tiempos. Esto es algo muy impresionante que hace Brian Ira porque él está, por ejemplo, haciendo en este momento, dentro del proceso de gestación, pero también dentro de su proceso energético, se ha presentado en sus dos imágenes una regeneración completa celular de todas sus características. Ok. Y es aquí donde entra el vaso y el sistema linfático como en acción, Ira, porque digamos que en cada una de sus vidas, de sus 11 vidas, la principal característica del sacrificio era justo la falla en el vaso, porque la falla en el vaso lo que le permitía a sus cuerpos era dejar de defenderse, y al dejar de defenderse de manera anatómica o de manera interna, hacía que automáticamente sus energías de reacción frecuencial no implicaran ningún tipo de defensa, y es por eso que siempre estaba expuesto al abuso, porque su misma energía estaba abierta al mismo. Entonces, lo que observo que hace el vaso en este momento, junto con el sistema linfático, es reforzar las características en las que su esencia encuentra la fuerza para dividir los aspectos negativos y positivos de su existencia. Y claro, se tiene que ver así porque en una existencia dual, claro que existen aspectos positivos y negativos. Entonces, observo que en este punto los está transformando, y el cuerpo primero está eliminando infecciones enterradas en su esencia, eliminando tumores, eliminando características y células muertas, coágulos de sangre que se encontraban como alrededor de muchos de sus órganos, Ira. Es como si alrededor de muchos de sus órganos se hubieran creado distintas burbujas de sangre que hacían que las reacciones de los mismos empezaran a apretarse, y en momentos hacer que los órganos bajaran y gestionaran una calidad menor a la hora de su función. Entonces el vaso en este momento está haciendo una transformación muy importante de sus características físicas, y por ende todos los refuerzos energéticos, toda la fuerza de su campo energético, toda la fuerza, por ejemplo, de su intuición, del miedo intuitivo, porque hay miedos que son, por decirlo de alguna forma, ayuda, porque permiten detectar los peligros 3 momentos antes de que sucedan. Sí. Y es algo que en este momento está despertando en Brian. A ver, aquí hay una forma muy fuerte. Quiero que empiece a potenciar la experimentación de sentimientos positivos. Es un niño triste. En estas tristezas va generando una depresión constante y continua de no sentirse parte de la verdad o del poder o de la facilidad de poder ser él. Entonces, como si su personalidad está sometida a lo que la sociedad, a lo que los maestros, los amigos, los mismos padres, en sus propias formas de vivir su propia vida, van generando en él. Quiero que empiece a trabajar la parte del hígado junto con corazón, liberar esta parte de la sangre, y junto con pulmones. Y quiero que empiece a transformar la forma en que sus sentimientos y sus emociones se transforman en algo donde él puede apreciarse, valorarse y validarse él. Sí, en este momento la energía mental que se encuentra procesando todos estos nuevos cambios en Brian está creando nuevas conjeturas energéticas, y a partir de estas nuevas conjeturas, el niño, en su frecuencia emocional, puede observar cómo cada una de ellas es disparada por la presencia de distintos agentes en su entorno, desde la figura del hombre hasta la figura de la mujer,
desde los niveles de jerarquía que tienen las personas a partir de los modos de interacción que hay con él, pero sobre todo irá en la exigencia que tienen estos agentes físicos humanos en su esencia, como Brian dándose cuenta de la innecesidad que existe con querer conectar con todos de un nivel jerárquico. Digamos así que Brian, en cuanto conocía a alguien, evaluaba en qué posición se encontraba ante esta persona y lamentablemente dentro de las características que había vivido siempre caía en un estado de subbajación, siempre caía en un estado como de esclavitud, siempre Brian elegía una característica jerárquica en donde siempre podía poner, digamos, el pie en su cuello, como colocándose como un tipo como de chivo expiatorio para que los demás pudieran experimentar distintas circunstancias densas con Brian, por ejemplo, desde ofenderlo, desde golpearlo, desde usurparlo, desde traicionarlo, desde abusarlo, o sea, Brian levantaba estas características en las personas, pero ahora lo que observo, Ira, que hace este niño es desde su energía estomacal, o sea, desde la víscera, desde los jugos gástricos, desde toda esta sensación que después conecta con el intestino, Brian está creando una evaporación de energía tan impresionante que está haciendo que todos los componentes de su estómago empiecen a transformar la forma de reacción y golpe. Digamos que Brian estaba tan acostumbrado a ser golpeado por las energías de los demás que tenía su estómago totalmente derrotado, totalmente parasitado incluso, porque era un estómago que estaba echando a perder. Entonces observo en este momento, Ira, que esta transformación tan importante que está haciendo el niño de reacción al golpe, de dureza, crea en él distintas formas de corazas que se están reproduciendo por todas sus células y que le están permitiendo, ojo, sé que en esencia energética el protegerse también implica una necesidad, pero en este momento Brian lo está haciendo porque es necesario recubrir su célula para que la percepción de lo que toca no la involucre, por lo menos mientras durante la sesión su energía de alguna forma madura para que consolide esta fuerza. Entonces observo que crea como un tipo como de caparazón que le permite en este momento aislarse tanto de la energía del perro ese que estaba como la energía del planeta. Entonces en este momento Brian está trabajando sin ningún tipo de influencia externa. Perfecto. Entonces quiero que transforme todas las realidades presuntamente creadas a través de aceptar y a través de renunciar a lo que él es y crea posible. Quiero que transforme todos los elementos que ha aceptado de control mental a través de magia, a través de formas que siempre van sintiendo que complementan su estructura, y quiero que elimine todas las injusticias, juicios, inversiones, violaciones que ha creado hacia su vida a través de la percepción que ha creado y que ha vivido a través de las manifestaciones de la forma de vivir la maldad. Quiero que lo trabaje desde esta parte. Vamos otra vez al intestino, vamos otra vez corazón, pulmones y ahora sí amígdala. Sí, en este momento la transformación ya es bastante impresionante y sobre todo en otro nivel mucho más avanzado. La energía de Brian, al sentirse completamente aislada de las características influenciantes justo de esta maldad o densidad, le permiten explotar, digamos, todos estos residuos de conexión que habían quedado de él y todas sus relaciones. Entonces observo que esta explosión está creando cambios cuánticos impresionantes en las perspectivas de Brian. Y ojo, como lo mencionaste al principio, en el campo cuántico no estamos moviendo en sí características que impliquen dentro de su fisicalidad esencias trascendentales, sino que en su energía se están cambiando las formas en las que él interpreta la existencia misma, la vida, el sabor que en esta puede tener, y entonces a partir de ahí y con el apoyo del corazón y las amígdalas recorre de forma como sonar y eléctrica todo su cuerpo para empezar a activar nuevas funciones y características de, digamos, no de defensa, sino más bien como de
amor propio, porque al final, Ujú. cuando Brian decide en este punto del comando amar su existencia y entender que su existencia no es un sacrificio y entender que su existencia no está para que los demás tomen de él, es como si naciera en él un amor tan impresionante que empieza a crear distintos tipos de regeneraciones energéticas Mm, y automáticamente salimos como del espacio en donde estábamos. perfecto. Ya no existe el caparazón que él mismo creó, él está a flor de piel delante de nosotros con todo su cuerpito regenerado, todo su cuerpito cerrado, toda esta imagen que había de él como de sacrificio, como entregado, ya no existe, regeneró todas sus células, pero sobre todo regeneró su pensamiento y sus sentidos, Ira, haciendo que sus ojos, su oído, su boca, su nariz y su piel tengan una nueva interpretación del mundo, planteándole una nueva idea de la existencia y permitiéndole eliminar remordimientos, humillaciones, dolores, vergüenzas, Ujú. miedos eh, que le hacían tener como una piel dolorosa, y ahora lo observo que empieza a desarrollar una característica humana fuerte. De alguna manera también Brian se veía muy involucrado, sobre todo por el aspecto en que los vientres habían estado de energía femenina, y ahorita observo que su cuerpo empieza a tener una reivindicación de dualidades y de mezclas energéticas que le permiten empezar a crear compensaciones más factibles, más importantes, y sobre todo todos los sistemas duales de su cuerpo a empezar a equilibrarse desde sus hemisferios, desde sus pulmones, desde sus testículos, desde sus riñones, todas estas características duales de su cuerpo, sus ojos, las fosas nasales, empiezan a crear regeneraciones equivalentes y equilibradas. Ok, quiero que elimine toda la certeza que ha heredado a través de las energías de los clanes, de las madres, de los territorios para cumplir expectativas, permitiendo que su forma cambiara y permitiendo la humillación, la insatisfacción, la duda, el miedo y las deudas energéticas como un condicionamiento para mirar, aceptar y vivir su vida. Y dime qué pasa. Sí, aquí en este punto, Brian entiende las características que había estado tanto él dejando que se consumiera como él consumiendo de los ambientes. Y no es como que aún lo esté sucediendo, pero a nivel energético mental, y es muy importante que la esencia que es Brian lo comprenda, porque esto le está permitiendo todas sus características, empezando con sus células, siguiendo por los componentes moleculares, para terminar en sus distintos sistemas, una aceptación importante a la vida y una nueva energía regenerativa y curativa que le permite no solamente sanarse él, sino sanar ahora, digamos, no necesariamente haciendo lo opuesto ahora como un salvador, pero sí sanando las relaciones en las que se involucra y permitiéndose él desde esta nueva perspectiva ser un agente de cambio, Ira, porque digamos su energía sí lo desea, es un niño con mucha pasión por la vida, es un niño con mucho amor para los demás, pero que ahora su mente la refuerza con cierto estado de madurez que le permite ahora tomar elecciones y decisiones muchísimo más, digamos, por su edad, no quiero decir conscientes, pero sí mucho más saludables y amigables con él mismo. Observo que su cuerpo está revitalizado, observo que sus ojos principalmente dejaron ciertas características de visión, porque por ejemplo Brian ya asociaba al adulto con un daño automáticamente, y eso lo hacía que cualquier persona que tuviera algún tipo de característica que él equilibrara o más bien como equiparara con algo que ya lo había lastimado, rechazara por completo la información, y lo hacía como sentirse totalmente separado de los sistemas de los adultos. Ahora observo que su conciencia energética y su conciencia mental le da la capacidad de entender que en un mundo como la Tierra, la interacción con los demás sí es necesaria, sin Ujú. embargo, siempre desde la conciencia y el amor propio. Y eso es uno de los principales cambios que está viendo en este momento en su sistema energético. Se está amando, Ira. El niño a fin entendió que la vida es amarse a sí mismo.
Quiero que empiece a eliminar cualquier forma, sustancia e implante. Vamos a poner instalados por la necesidad de él o de sus padres para vivir ciertas sensaciones de pensamiento tóxico, para vivir cualquier situación o sustancia de abuso, de victimez, de todas las formas energéticas tóxicas que lo hacían mantener una insatisfacción por la vida. Y quiero que transforme todas las conexiones neuronales eléctricas, todos sus neurotransmisores, para que tengan una comunicación natural, de acuerdo a su esencia, a su energía, a su alma, a su proceso, a su edad y a su vida. Sí, más como si hubiera todavía implantes y eso, lo que observo es que se concentra su energía más en la segunda parte del comando, creando en sus neuronas transformaciones importantes de pensamiento, en donde ya desde hace rato que estuvo haciendo equilibrio en sus hemisferios, lo había comenzado a hacer, pero ahora muchísimo más puntuales, permitiendo crear conexiones más directas de su mente a su reacción, de sus neuronas a su boca, de sus neuronas a sus ojos, haciendo como un equipo importante con todo su sistema. Eso más que nada, Ira, observo que su sistema está trabajando en su beneficio, para él mismo, con conciencia de su grandeza, con muchísimo amor propio, y al fin y al cabo el niño en su esencia inocente y natural ama la vida, Ira, y ama a las personas que se encuentran alrededor de él, pero era tanta la presión del ambiente, tanta la presión de esas entidades, que simplemente el niño no sabía cómo reaccionar y decidía, digamos, anularse o anular su mente para no tener que lidiar conscientemente con todas estas situaciones, Ira. Pero yo observo que en un tiempo de corto a medio plazo, hay bastantes funciones neuronales y bastantes funciones de madurez adquisitiva del conocimiento que van a cambiar en Brian, muchísimo. Una principal característica que se va a detectar es una visión de la lectura que le va a permitir hacer cambios importantes en su mente, Ira. Quiero que empiece, por último, a eliminar todas las obsesiones en las que él no ha pasado la página, de formas traumáticas, y quiero que lo trabaje a través de su sistema nervioso, de su pensamiento compulsivo, repetitivo y obsesivo, para generar o vincularse con malas relaciones sociales, donde esa situación de vivir agobiado, vivir preocupado, y quiero que destruya y descree toda la definición que él ha aceptado y ha vivido y ha recibido. Y dime cómo lo ves. Lo observo bastante bien, Ira, en este último comando. Más que nada observo que Brian eh, se vuelve como como muy vivo, o sea, como se revitaliza. Ujú. Observo que se está moviendo bastante alrededor de nosotros. La parte energética del niño está como muy extasiada, muy curiosa por volver a experimentar la vida, como si le dieran la oportunidad de un segundo nacimiento. Ujú. Lo observo bien, contento. Observo que también rodea a su madre. Observo que la levanta a su madre energéticamente, digámoslo así. Eh, digamos que la invita a esta nueva sensación, sobre todo. Si eso es lo que observo que hace. Ok, pregúntale cómo lo ves ahora, pero antes. Al niño lo veo bastante bien. Él mismo se expresa con muchísimo cariño de su cuerpo. Observo que él pasa sus manos por toda su fisicalidad, permitiéndose tocar funciones y sensaciones que incluso en algún momento le dieron miedo porque no sabía cómo reaccionar ante ellas. Observo que empieza a manipular su fuerza, su resistencia. Observo que empieza a cambiar la estructura de sus pensamientos, creando nuevos planes de diversión. Digámoslo así, observo que Brian vuelve a ser un niño que tiene conciencia de niño y ganas de divertirse como un niño. Ok, pregúntale si tiene algo que decirle a su mamá o no. Sí, y digamos aquí es donde el niño empieza a mostrar rasgos de madurez y de autoridad y estructura, Ira, porque observa la esencia de su madre y le dice, le hace mencionarlo como de un camino, y él habla de
que él ahora en esta nueva versión, él está dispuesto a dejar en el camino a quien no quiera avanzar en esta nueva conciencia. Ok, a ver, ¿me vas a responder sí o no antes de echar un vistazo general? Esta situación de la mononucleosis se transforma, cambia, se detiene, ¿cómo la ves? Yo observo que sus características físicas, específicamente todos los cambios celulares y químicos, Ujú. han revolcado y removido cualquier característica preexistente que había en su sistema. En este momento yo observo el cuerpo de Brian completamente regenerado, pero más allá de completamente regenerado, completamente consciente, y todo su sistema está defendiendo, o no defendiendo, pero por lo menos reforzando las características para que ya nada se esparza y ya nada continúe o se perpetúe. Ok, estas enfermedades autoinmunes, observa si siguen presentes o se han transformado. Yo observo que se empiezan a transformar, Ira, porque su sistema linfático no hay nada que lo pueda competir en este momento. No, incluso estas enfermedades autoinmunes están siendo erradicadas porque su sistema está atacando desde un sistema energético de conciencia de vida, no permitiendo el avance de nada de esto. Esa situación de la alimentación, observa si cambia, se transforma, sigue igual. ¿Qué hace con su nueva estructura ahora en este nuevo campo electromagnético con la forma de alimentarse? Perdón. Yo observo, Ira, que esto es un proceso que le va a tomar el tiempo de la metabolización, pero observo que principalmente sus papilas gustativas en su lengua han cambiado, se han regenerado, y la necesidad de alimento variado empieza a ser imperante en él. Incluso de repente él va a empezar a tener, como lo que le pasa a las mujeres en embarazo, antojos de cosas bastante específicas que empiezan a hacer apoyo y solventamiento de su cuerpo físico. El equilibrio de sus vitaminas y sus proteínas se logra ahora a partir de esta transformación energética. Sí, en específico esta parte y el equilibrio que él hizo cuando atravesó por todo su cuerpo le permite todas estas características de vitaminas y minerales de propiedades que el cuerpo manipula para su crecimiento, mantenerlas en un rango mucho mejor y mucho más adaptado para su existencia. Ok, la relación con sus hermanos y con sus padres se transforma, cambia, ¿cómo lo ves? También forma parte de este metabolismo, Ira, porque poco a poco sus pensamientos, ahora sí ya en la parte más física, empiezan a reflejar su nuevo estado de tranquilidad y su nuevo estado de comodidad, y empieza a hacer que reduzcan las tensiones en sus relaciones. Esta parte de traer mucha rabia, de estar solo pegado al teléfono, de no gustarle convivir, de esta parte de apartarse o de evadir la convivencia, se transforma, cambia. Sí, cambia todo esto por relación a su sistema emocional, Ira, porque los miedos empiezan a reducir y las valentías o las capacidades, digamos, de entusiasmo o de improvisación o de actitud, cambian también. O sea, todo empieza a crear nuevas nivelaciones y él tiene mucho más rango emocional del cual elegir. O sea, no digo que no se va a enojar ya, pero ahora tiene acceso a un abanico más amplio. Esta parte de los bichos que tiene en su intestino, que representaban para él pues una infección, esta parte de lombrices, de parásitos y todo, observa si va cambiando. Sí, yo observo que a nivel energético él ya expulsó todo eso. Observo que a nivel físico él está en el proceso de la expulsión, pero todo eso cambia porque ya su cuerpo ya no es un hábitat. Ya no tiene esta característica habitable para ese tipo de seres o de parásitos, y observo que todo eso se transforma completamente. Observa cómo es la relación con sus padres. Observo que su relación con los padres es como esta frase que le mencionó a su madre. Observo que él ya no tiene tiempo para esperar a unos padres que no tienen necesidad como de cambiar también sus propias estructuras. Observo que la independencia de Brian se vuelve madurativa y se vuelve consciente.
Yo observo que, que en un largo plazo Brian tiene una relación estable con su familia, sin embargo, no es tan dependiente. Lo observo como un hombre bastante independiente. Ok, ¿cómo ves a su madre energéticamente? ¿Cómo la ves? Observo que las características en las cuales eran similares o en donde se retribuían ha desaparecido. Observo que Ivette tiene su propio trabajo por realizar. Observo características en ella débiles, por no decirlo de alguna otra manera, que están relacionadas justamente a las transformaciones de sus hijos. Por ejemplo, observo que su sistema empieza a reaccionar a esta nueva independencia que Brian va a tener, no de la forma más positiva. Entonces es algo que ella tiene que transformar en su sistema mental, Ira, porque pues tal y como lo expresa la energía de la sesión, pues los hijos no son de ella, al final ella los parió, pero no son su pertenencia, y eso es algo que ella tiene que trabajar en un punto muy profundo de su esencia. Ok, esta parte de sentir ese puñal que decía que la traía en la espalda, ¿qué era o qué es? Es parte del dolor que le provocaba la relación con Brian, pero ya observo que ya no existe. Ok, ¿cómo la ves a ella ahora? Pues la veo tranquila dentro de todo lo que cabe de su sistema mental, que es bastante confuso. La veo menos estresada y por lo menos todo el peso que le cargaba estas sensaciones de su hijo ya las ha liberado. Ok, ¿cómo ves su casa, su ambiente? Observo mucho mayor tranquilidad, claro, la nueva relación energética les va a permitir fluir mejor y sobre todo no acumular energías densas. Muy bien, ¿listo para volver? Listo, Ira. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente, sientes tu energía, tu fuerza, respiras y a tu ritmo abres tus ojos. ¿Cómo te fue, Nico? Bien. Ok. Aide, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Ok, ya está. Listo. Listo. ¿Sentiste algo durante la sesión? Yo no, nada. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Pienso que sí, nomás mi cara tapada, por Con la favor. cara tapada. Muy bien. Ujú. Sí. Entonces vamos a despedirnos para quedarnos para aclarar dudas. Recuerden escribirnos a info@iracememunes.com o al más 52 479 204 49 73 y no se olviden entrar a nuestra página web y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias a todos y cortamos la grabación. Sí, Bye. muchas gracias, Iracema, Nico.